En otoño de 1991, el tranquilo barrio estadounidense de Oviedo, Asturias, se vio conmocionado por la repentina desaparición de una niña. Se había desvanecido mientras dormía. Al regresar, su madre encontró la cama vacía y la ventana abierta de par en par. Pero 9 años después, descubre un viejo juguete grabador que le había dado su hija, y al pulsar el botón de reproducción, oye algo que nunca debió oír, revelando una verdad tan perturbadora que llevaría a los investigadores al descubrimiento más impactante de sus carreras. Esa tarde en Oviedo, Asturias, Elena RH se encontraba en lo que había sido su casa, sellando con cinta adhesiva las últimas cajas de cartón. La casa se sentía diferente ahora, más vacía, aunque la mayoría de los muebles permanecían. Ya no era su casa, pertenecía a Carlos, su exmarido, y esa realidad la envolvió como una pesada manta. Carlos se arrodilló junto a ella, asegurando otra caja con cinta adhesiva. Sus movimientos eran cuidadosos y metódicos, como siempre. Trabajaban en un silencio cómodo, un ritmo que habían desarrollado durante 15 años de matrimonio. Ni siquiera el divorcio pudo borrar esa familiaridad. «Esta está lista», dijo Elena, acercándole una caja. Contenía sus uniformes de enfermería, textos médicos y el estetoscopio que le regalaron en su graduación. Carlos levantó la caja con facilidad, sus brazos de carpintero aún le quedaban fuertes a sus 45 años. «Yo me encargo de esta», dijo, dirigiéndose a la puerta principal. Elena selló otra caja, intentando no pensar en cómo esta casa se había convertido en un mausoleo de recuerdos. Habían intentado mantener su matrimonio unido tras la desaparición de Isa, pero el dolor tenía formas distintas para cada persona. Carlos se había refugiado en su taller y sesiones de terapia, ella se había entregado a turnos extra en el hospital, trabajando hasta que el agotamiento acalló las preguntas que la atormentaban. Las discusiones habían comenzado por algo sencillo, a quién le tocaba comprar comida, porque la factura de la luz era tan alta, pero ambos sabían lo que se escondía tras ellas: culpa, remordimiento, el terrible peso de no saber. 6 meses atrás, finalmente admitieron lo que ambos sabían desde hacía años: seguir juntos no traería a Isa de vuelta. Carlos regresó secándose el sudor de la frente. La tarde de junio era cálida, y cargar cajas en el Honda Civic de Elena fue un trabajo duro. «Ya son casi todas», dijo. «Solo quedan unas cuantas más». «Quiero visitar su habitación», dijo Elena en voz baja. «Una última vez». El rostro de Carlos se suavizó. «Claro. Terminaré de cargarlas». Tomó otra caja, dándole privacidad para su despedida. Elena subió las escaleras que conocía, deslizando la mano por la barandilla de roble que Carlos había instalado al mudarse. Cada crujido del suelo le traía un recuerdo. Se detuvo en la puerta de la habitación de Isa, agachándose antes de girar el pomo. La habitación seguía exactamente igual que aquella noche de 1991, paredes rosas con mariposas pintadas a mano, una cómoda blanca llena de pegatinas, la cama pequeña con su edredón de My Little Pony. Solo la ventana era diferente ahora, con cerraduras nuevas y rejas de seguridad que llegaron demasiado tarde. Elena recordaba aquella noche de octubre con una claridad cristalina. Había trabajado doble turno en el hospital y había llegado a casa a las 3 de la mañana, agotada. Carlos dormía. Había ido a ver a Isa por costumbre, solo para encontrar la cama vacía y la ventana abierta, con el fresco aire otoñal filtrándose por las cortinas. La policía había sido minuciosa al principio: perros de búsqueda, helicópteros, cientos de voluntarios peinando el bosque detrás de su vecindario. No encontraron nada. Ni huellas dactilares, ni pisadas, ni señales de forcejeo. Solo una niña de 5 años que desapareció en la noche. El caso se había estancado a pesar de la atención mediática inicial. El FBI había intervenido brevemente, pero al no haber pruebas de tráfico interestatal, se retiró. La policía local mantuvo el caso abierto, pero no tenía pistas que seguir. Elena se acercó al armario donde reposaba la foto de Isa en un marco plateado. Su hija le devolvió la sonrisa,
con los dientes separados y los ojos brillantes, luciendo la camisa a rayas y el overol vaquero que tanto le encantaba. Elena le besó los dedos y los apretó contra el cristal. «Adiós, pequeña», susurró, secándose los ojos mientras salía de la habitación y bajaba las escaleras. Carlos la esperaba junto a su coche, con las últimas cajas cargadas. Se quedaron uno frente al otro en la entrada, dos personas que una vez se prometieron una eternidad y ahora se preparaban para vidas separadas. «¿Estarás bien?», preguntó Carlos. «Me las arreglaré», dijo Elena. «Ambas lo haremos». Ella subió a su coche y bajó la ventanilla. Carlos se inclinó hacia adelante, con la preocupación reflejada en su rostro. «¿Seguro que quieres llevarte todo esto? Tu apartamento no es tan grande». «Si necesito más espacio, alquilo un trastero», respondió Elena. «No hay problema». Hizo una pausa, suavizándose. «Cuídate, Carlos. Nos veremos por ahí». «Sí», dijo, retrocediendo. «Conduce con cuidado». El viaje de 15 minutos hasta su nuevo apartamento le pareció como entrar en otra vida. El edificio era un complejo modesto cerca del hospital, conveniente para sus turnos de noche. Había alquilado un apartamento de 2 habitaciones en el segundo piso, una para ella y otra para guardar cosas. Trasladar las cajas le llevó horas. El carrito con ruedas del edificio la ayudó, pero aún así tuvo que hacer varios viajes. Sus nuevos vecinos la observaban con curiosidad, pero no le ofrecieron ayuda. No importaba, no estaba lista para nuevas relaciones. Al anochecer, su sala estaba llena de torres de cartón. Elena se desplomó en su sofá de segunda mano, agotada. Debería desempacar lo esencial, ropa de trabajo, artículos de aseo, utensilios de cocina, en cambio, sus ojos volvían una y otra vez a la caja marcada como los favoritos de Isa. Sin poder resistirse, la acercó y abrió las solapas con cuidado. Carlos la había empaquetado mientras ella se ocupaba del papeleo, le había pedido que incluyera las cosas que más le gustaban a Isa. Encima había un búho morado de peluche, acompañado del unicornio favorito de Isa y una colección de otras muñecas. Debajo, vestidos y pijamas cuidadosamente doblados, aún con el ligero aroma de la infancia, champú para bebés Johnson y galletas Graham. Debajo, esparcidos, había libros muy queridos con las esquinas dobladas, Pana donde viven los monstruos, el conejo de terciopelo. Entonces Elena lo vio, la grabadora de casetes roja y blanca. No era el caro modelo de Fisher Price que Isa había querido para su 5º cumpleaños, sino una versión genérica de Toys Plus. Habían estado ahorrando para un calentador de agua nuevo ese año, el acuerdo les había parecido razonable. Elena levantó el juguete, sorprendida por su peso. Las pilas probablemente llevaban mucho tiempo agotadas. Encontró el compartimento y descubrió que habían perdido una pequeña cantidad, dejando residuos costrosos. Después de limpiar los contactos con un pañuelo de papel, metió pilas AA nuevas de su cajón de trastos. El botón de reproducción se presionó con un sonido mecánico familiar. La estática llenó el aire, y entonces surgió una vocecita. «Probando, probando. Soy Isabel Marie Roldans, y tengo 5 años». A Elena se le encogió el corazón. Hacía 9 años que no escuchaba la voz de su hija. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras Isa seguía parloteando sobre su día, sus amigos del preescolar, la mariposa que había visto en el jardín. Entonces la grabación cambió, ruidos de fondo, movimiento, la voz de Carlos, distante pero clara. «Isa, ven a la habitación de las princesas cuando termines. Recuerda lo que te prometí. En cuanto terminemos, iremos a Toys R Us a comprar el nuevo My Little Pony». Elena frunció el ceño. «¿Habitación de princesas?». Rebobinó la canción y la volvió a reproducir. El tono de Carlos era diferente al habitual, zalamero, casi suplicante. Y a Isa no le interesaban especialmente las princesas, prefería los animales,
los dragones, los unicornios, los cachorros. ¿Quizás Carlos intentaba desviar su atención? Los padres a veces lo hacían, animar a los niños a jugar con juguetes diferentes. El prometido My Little Pony tenía sentido como soborno por buen comportamiento. Elena revisó la caja, pero no encontró ninguna figura de pony. Quizás estaban en otra caja, o Carlos las había guardado, algunos juguetes habían sido demasiado difíciles de empacar. Repitió la grabación, escuchando atentamente cada palabra. Habitación de princesa, una frase extraña. Carlos nunca se había referido así a la habitación de Isa. ¿Era parte de un juego? ¿Un apodo especial que había olvidado? Al fin y al cabo, Carlos pasaba la mayor parte del día con Isa. Dejó la grabadora a un lado y empezó a desempacar sus pertenencias. Pasaron las horas mientras organizaba su vida en nuevos espacios, platos en armarios desconocidos, ropa en un armario más pequeño, fotos en otras paredes. Al abrir su archivador para organizar papeles importantes, se dio cuenta de que faltaba algo, no estaban los documentos de renovación de su licencia de enfermería. Revisó cada carpeta 2 veces y luego buscó en las cajas etiquetadas con su nombre. Nada. El reloj marcaba las 8:30 de la tarde. Su turno comenzaba a las 10 de la noche. Sin esos documentos, no podía demostrar que sus credenciales estaban vigentes. La administración del hospital era estricta con. Marcó el número de Carlos desde su nuevo teléfono. Él contestó al tercer timbre. Elena, ¿está todo bien? No encuentro mis documentos de enfermería, dijo. Creo que los dejé en casa. ¿Podría pasar a mirar? Hubo una pausa. Acabo de irme a mi sesión de terapia de duelo. No volveré hasta tarde. Elena miró afuera. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Las necesito de verdad para mi turno de esta noche. ¿Podría usar mi llave? Claro, dijo Carlos. ¿Sabes dónde está todo? Cierra con llave al salir. Gracias. Te lo agradezco. No hay problema. Buena suerte esta noche. Elena colgó y cogió sus llaves. El peso familiar de la llave de casa se le hacía extraño ahora, un remanente de su antigua vida. Probablemente debería volver pronto. Dejó las cajas sin desempacar esparcidas por la sala y se dirigió a su coche. 15 minutos después, llegó al camino de entrada que ya le era familiar. La casa se alzaba oscura contra el cielo del atardecer, con las ventanas reflejando los últimos rayos del sol poniente. Era extraño lo rápido que una casa podía convertirse en un simple edificio. Entró por la puerta principal, encendiendo las luces mientras recorría la casa. Todo seguía exactamente donde lo había dejado horas atrás, pero el vacío se sentía más pronunciado ahora. El dormitorio, ahora el dormitorio de Carlos, estaba al final del pasillo. Empujó la puerta y encendió la luz del techo. La cama que habían compartido durante 15 años lucía extraña con una sola almohada. Carlos ya había borrado cualquier rastro de su presencia, ningún joyero en la cómoda, ninguna novela romántica en la mesita de noche. El archivador estaba en la esquina donde siempre había estado. Abrió el segundo cajón y encontró la carpeta Manila marcada como licencias médicas exactamente donde la había guardado. Todos los documentos estaban allí, sus formularios originales de renovación de licencia, certificados de educación continua. Sintió un gran alivio. Al menos esto no afectaría su trabajo. Se metió la carpeta bajo el brazo y echó un vistazo rápido a la habitación, parecía que no había olvidado nada más. Al darse la vuelta para irse, las palabras de la grabadora resonaron en su mente, habitación de la princesa. La frase la atormentaba, como una pieza del rompecabezas que no encajaba. Se encontró subiendo las escaleras hacia la habitación de Isa de nuevo. La puerta crujió al entrar. Sin el desorden de juguetes y ropa que había empacado antes, la habitación parecía más grande y triste.
Caminó lentamente por el perímetro, recorriendo las paredes con los dedos, casi esperando encontrar algún adorno de princesa que hubiera olvidado. Nada, ni castillos, ni tiaras, ni imágenes de cuentos de hadas. Abrió la puerta del armario. Las perchas vacías tintineaban con la ligera brisa que producía su movimiento. El armario estaba contra la pared del fondo. Al acercarse, el viejo mueble se movió ligeramente, inclinándose hacia ella. Sin el peso de la ropa dentro, sus problemas estructurales eran evidentes, la pata delantera izquierda no tocaba bien el suelo. Examinó el hueco y notó cómo las tablas del suelo se habían deformado por debajo. La habitación había estado cerrada tantas veces desde la desaparición de Isa que probablemente se había acumulado humedad. El clima húmedo de Oviedo perjudicaba a las casas antiguas. El armario se tambaleó cuando intentó sujetarlo. Un buen empujón podría derribarlo por completo. No podía dejarlo así, si se caía en la noche, Carlos podría pensar que alguien había entrado. Lo último que necesitaba era un susto así. Miró su reloj. 7:30, la ferretería Alonso estaba abierta hasta las 8. Podría coger unas cuñas de madera para nivelarlo y hacer un arreglo rápido antes de su turno. El teléfono sonó abajo, muy agudo en la casa silenciosa. Elena bajó corriendo, instintivamente dispuesta a contestar. Tenía la mano en el auricular cuando se detuvo. Esta ya no era su casa. Carlos merecía privacidad. Las llamadas que recibiera ya no eran asunto suyo. Tomó su carpeta y su bolso, apagando las luces mientras se dirigía a la puerta. El teléfono dejó de sonar. Tras una pausa, se activó el contestador. La voz grabada de Carlos decía, se ha comunicado con la residencia Rose. Por favor, deje un mensaje. Una voz de mujer llenó la habitación, cálida pero preocupada. Carlos, soy la señora Jiménez del grupo. Necesito que me llames lo antes posible. Necesitamos hablar sobre tu asistencia y participación. Has faltado a 3 sesiones, 3 semanas, Carlos. El grupo está preocupado. Por favor, llámame. Elena se quedó paralizada. ¿3 semanas? Pero Carlos le acababa de decir que había ido a terapia todos los martes por la noche durante los últimos 5 años. Era una de las pocas constantes en sus vidas después de Isa. La señora Jiménez había sido su apoyo en los peores momentos, una terapeuta especializada en la pérdida de padres. Había creado el grupo específicamente para padres de niños desaparecidos. Elena había asistido durante 2 años antes de que las sesiones se volvieran demasiado dolorosas. ¿Por qué mentiría Carlos sobre su asistencia? ¿A dónde iba cada martes? Quería volver a llamar a la señora Jiménez, pero eso sería pasarse de la raya. Lo que estuviera pasando con Carlos ya no era su responsabilidad. Aún así, la preocupación la carcomía. Habían prometido seguir siendo amigos y apoyarse mutuamente incluso después del divorcio. Elena cerró la puerta principal con llave y se dirigió a su coche. El Honda venía con un teléfono caro instalado por el anterior dueño, un lujo que guardaba para emergencias. Cogió el voluminoso auricular y marcó el número de Carlos. El aire de la tarde había refrescado, trayendo consigo el aroma a pino y lluvia lejana. Las farolas parpadeaban en la tranquila calle suburbana. Este barrio había sido su sueño cuando compraron la casa hacía 10 años, seguro, familiar, con buenas escuelas. Ahora era solo un lugar más donde Isa no estaba. El teléfono sonó en su oído. 1, 2, 3 veces. Casi colgó. Entonces Carlos contestó. Hola. Su voz sonaba tensa y sin aliento. Carlos, soy yo, dijo Elena. Solo quería saber cómo estás. ¿Dónde estás? ¿Estás en terapia? El silencio se prolongó entre ellos, interrumpido únicamente por la estática en la línea telefónica del coche. ¿Carlos? Preguntó. ¿Me oyes?
Sí, yo. Carlos tartamudeó. O sea, no, pero voy de camino. Se le escaparon las palabras rápidamente. Fui a recoger a Mateo. Sabes que vive bastante lejos, pero vamos juntos a la sesión. Llegaré 15 minutos tarde. ¿Por qué lo preguntas? Algo en su voz no sonaba bien. Elena ya había oído a Carlos mentir antes, mentiras piadosas sobre fiesta sorpresa, pequeñas mentiras para no herir los sentimientos de alguien. Esto tenía la misma cualidad, palabras que salían demasiado rápido, explicaciones demasiado detalladas. No quise indagar, dijo Elena con cautela. Cuando estaba en tu casa recogiendo mis documentos, recibí una llamada. Fue al buzón de voz. ¿Señora Jiménez? Ah, sí, dijo Carlos riendo, pero sonó forzado. Sé que no le gusta que alguien llegue tarde a las sesiones de terapia de grupo. Yo he llegado tarde a varias, así que quizá quería hablar conmigo de eso. Llegar tarde no es lo mismo que faltar a clase. 3 semanas de ausencias a sesiones no es lo mismo que llegar 15 minutos después de la hora de inicio. ¿Qué dijo en el buzón de voz? Preguntó Carlos con un tono demasiado informal. Elena dudó. Una parte de ella quería confrontarlo directamente, pero ¿qué sentido tenía? Estaban divorciados, ahora él tomaba sus propias decisiones. Nada específico, dijo. Solo quería que me llamaras. No es para tanto, ¿verdad? Bueno, me voy. Mateo me espera. Claro. Conduce con cuidado. Tú también. Adiós. La línea se cortó. Elena se quedó mirando el teléfono un momento antes de colgar. En 15 años de matrimonio, había aprendido a interpretar los estados de ánimo de Carlos, sus señales. Definitivamente mentía sobre algo. Arrancó el coche y arrancó de la casa. La ferretería Alonso estaba a solo 5 minutos, una tienda familiar que había sobrevivido a la llegada de las grandes superficies gracias a su excelente servicio y lealtad a la comunidad. La campana de la puerta sonó al entrar. Jorge Alonso, el hijo del dueño, levantó la vista desde detrás del mostrador y sonrió. Elena, me alegro de verte. ¿Qué tal todo? Bien, Jorge. Solo necesito unas cuñas para un armario que se tambalea. Pasillo 3, a mitad de camino. Llamó a otro cliente y luego le preguntó, «Hola, ¿cómo va la reforma de Carlos? ¿Necesita ayuda? Tengo tiempo libre este fin de semana». Elena hizo una pausa, confundida. ¿Renovación? Sí, la sala de pasatiempos que está construyendo. Estuvo aquí el fin de semana pasado y compró un carrito lleno de suministros. Creo que te equivocas, dijo Elena lentamente. No tenemos ninguna reforma en marcha. Jorge frunció el ceño, rascándose la cabeza. Estoy bastante seguro de que fue Carlos. Compró láminas de contrachapado, pintura, herramientas nuevas. Dijo que por fin estaba construyendo ese cuarto de pasatiempos del que siempre había hablado. ¿Un cuarto de pasatiempos? Carlos había mencionado que quería uno hace años, cuando aún hacía proyectos de carpintería por diversión. Pero tras la desaparición de Isa, perdió el interés en sus pasatiempos. Bueno, dijo Elena, forzando una sonrisa, le preguntaré. Gracias por... Su voz se fue apagando mientras tomaba las calzas, con la mente acelerada. Algo en las palabras de Jorge no cuadraba, y esa preocupación la acompañó hasta su turno. La información. No hay problema. Las calzas están justo donde dije. Elena encontró lo que necesitaba, pagó rápidamente y regresó a su coche. La bolsa de la ferretería crujió al dejarla en el asiento del copiloto. Un proyecto de reforma del que no sabía nada, sesiones de terapia perdidas, mentiras sobre dónde estaba esa noche, las piezas aún no encajaban, pero Elena no podía ver el panorama completo.
Quizás Carlos simplemente estaba pasando por un momento difícil con el divorcio. Cada persona gestiona el duelo y el cambio de forma diferente. Quizás se dedicó a un proyecto para sobrellevarlo, sintiéndose demasiado avergonzado como para admitir que había dejado la terapia. Miró el reloj del tablero, las 8:05 de la tarde. Si se daba prisa, podría arreglar el armario y aún así llegar a tiempo a su turno. La noche había adquirido un aire surrealista. Esa mañana se había casado y vivía en este barrio. Ahora era una visitante en su propia vida, descubriendo secretos en una casa que antes no albergaba ningún misterio. Giró la llave en el encendido y condujo de regreso a la casa de Carlos, sin darse cuenta de que cada milla la acercaba más a respuestas que no estaba preparada para encontrar. Elena entró en la entrada de Carlos por segunda vez esa noche. La bolsa de la ferretería crujió al recogerla junto con su bolso. Lo haría rápido, arreglaría el armario y se iría a su turno. Las palabras de Jorge sobre la renovación resonaban en su mente. Quizás Carlos realmente estaba volviendo a sus antiguas aficiones. Durante su noviazgo, había pasado los fines de semana creando hermosas figuras de madera, búhos, zorros, ositos con detalles intrincados. Sus manos, tan delicadas y precisas, habían dado vida a la madera cruda. Su llave giró con facilidad en la cerradura. La casa estaba a oscuras, salvo por la luz del porche que había dejado encendida. Accionó el interruptor de la entrada y se dirigió a las escaleras. A mitad de camino, vio luces que se filtraban por debajo de la puerta de la oficina de Carlos. Qué extraño, había apagado todas las luces antes. ¿Carlos? Llamó. ¿Estás en casa? No hubo respuesta, pero oyó movimiento, pasos, el roce de muebles. Llegó al rellano del segundo piso. Los pasos se hicieron más fuertes, más frenéticos, crujieron papeles, un cajón se cerró de golpe. Carlos volvió a llamar. ¿Está todo bien? Siguió sin respuesta. Una sensación de inquietud le recorrió la espalda. Se acercó a la puerta de la oficina y la empujó para abrirla. Carlos, pensé que eras, las palabras se le ahogaron en la garganta. Mateo Tejada se quedó de pie en medio de la oficina saqueada. Los archivos de Carlos estaban esparcidos por el suelo, con los cajones del escritorio abiertos, el contenido esparcido por todas partes. Habían sacado libros de los estantes, papeles arrancados de las carpetas. ¿Mateo? Elena lo miró conmocionada. ¿Qué haces aquí? Creí que estabas con... Mateo se giró lentamente. Su rostro brillaba de sudor, la piel pálida y cerosa. Su cabello, normalmente impecable, estaba recogido en ángulos extraños. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, sus pupilas se dilataron hasta convertirse en charcos negros. ¿Estás bien? Preguntó Elena, aunque era evidente que no. Pareces estar enfermo. Mateo dio un paso hacia ella, con movimientos vacilantes. Percibió el penetrante olor a alcohol, mezclado con algo más, sudor y desesperación. ¿Qué haces aquí? Elena mantuvo la voz tranquila a pesar de su creciente alarma. ¿Carlos te pidió que buscaras algo? La expresión de Mateo permaneció inexpresiva, fría. Dio otro paso al frente. Elena lo conocía desde hacía años, él y Carlos eran amigos desde la preparatoria, unidos por su pasión compartida por la carpintería. Nunca lo había visto así. Mateo, quédate ahí, dijo con firmeza. Llamaré a un médico. ¿Necesitas ayuda? Alcanzó el teléfono de la oficina, pero Mateo se abalanzó con una velocidad sorprendente. Sus manos la sujetaron por las muñecas, con una fuerza dolorosa. ¡Suéltame! Elena intentó soltarse, pero sus dedos se hundieron más. Mateo, me haces daño. Lo empujó con fuerza, rompiéndolo. Saliendo de la oficina tambaleándose hacia atrás, agarró la manija de la puerta, intentando cerrarla entre ellos.
Mateo agarró el borde y la abrió de golpe. El miedo la invadió. Este no era el Mateo que conocía, el hombre tranquilo que le traía juguetes caseros a Isa y que ayudó a Carlos a construir su terraza un verano. Algo iba terriblemente mal. Elena se giró para correr hacia las escaleras, pero Mateo la atrapó por detrás, rodeándola con los brazos por la cintura. Ella forcejeó mientras él la cargaba, la arrastraba por el pasillo. No. Luchó contra su agarre, pero él era más fuerte. Empujó la puerta del dormitorio de Isa y la arrojó sobre la cama pequeña. El edredón de My Little Pony amortiguó su caída, pero antes de que pudiera zafarse, Mateo estaba encima de ella, sujetándola. Su aliento apestaba a whisky mientras sus manos la buscaban. Mateo, por favor, suplicó Elena, intentando apartarlo. No hagas esto. Tienes esposa e hijo en casa, piensa en ellos. Él no respondió, no pareció oírla. Su rostro permaneció inquietantemente inexpresivo mientras la agarraba de la ropa. La mano de Elena encontró la lamparita de cerámica de Isa en la mesita de noche, un elefante rosa que había comprado hacía años. La blandió con fuerza, impactando en la sien de Mateo. Lo siento. Tengo que hacer esto. Gruñó y rodó de lado, llevándose la mano a la cabeza. Elena se levantó de la cama y corrió hacia la puerta, pero Mateo se recuperó rápidamente. La agarró del brazo y la giró, golpeándola contra el armario. El impacto la dejó sin aliento. Cayó de rodillas mientras el armario se tambaleaba, y su base, ya inestable, cedió. La pesada pieza se desplomó hacia adelante con un tremendo estruendo, la madera se astilló, el suelo se agrietó y cedió, revelando una cavidad oculta. Al asentarse el polvo, Elena vio cajas de cartón en el agujero, docenas de ellas, llenas de casetes VHS y VCD. El semblante de Mateo cambió por completo. Su rostro se iluminó con una sonrisa inquietante. Esto es lo que estaba buscando, gritó. Cayó de rodillas y empezó a agarrar cintas, metiéndolas en sus brazos. Elena, aún aturdida por el impacto, observaba confundida. ¿Qué era esto? ¿Por qué estaban escondidas bajo el suelo? ¡Alto! Se abalanzó sobre Mateo, intentando impedir que se llevara aquello, fuera lo que fuese. Sus manos le arrancaron varios casetes, que cayeron al suelo con estrépito. Mateo maldijo y recogió lo que pudo, apretándolos contra el pecho. Empujó a Elena y salió corriendo de la habitación, los pasos retumbaban por las escaleras. «¡Llamo a la policía!», gritó Elena con voz temblorosa pero decidida. Oyó el portazo. Por la ventana, vio a Mateo tambalearse por el camino de entrada, aún aferrado a sus objetos robados. No miró atrás, no le importó su amenaza. Lo que fuera que hubiera en esas cintas, merecía el riesgo. Elena se desplomó contra la pared, con el corazón acelerado, las muñecas palpitando por el agarrón de Mateo y la espalda dolorida por el golpe contra el armario. Pero sobre todo sentía confusión y un miedo creciente. ¿Qué acababa de pasar? ¿Por qué Mateo había entrado en casa de Carlos? ¿Qué había en esas cintas que justificaba agredirla? Miró el suelo roto, las cajas de cinta aún visibles en el compartimento oculto. Fueran cuales fuesen los secretos que albergaran, Mateo solo se había llevado una fracción. El resto permanecía, esperando revelar su contenido. Con manos temblorosas, cogió el casete más cercano. La etiqueta decía simplemente, Princess Room Volumen 47, Inc. La misma frase de la grabadora de Isa, pero ahora cargaba con una amenaza que no lograba comprender. Elena se puso de pie con dificultad. Necesitaba llamar a la policía. Le temblaba la mano al marcar el 911, el teléfono se sentía increíblemente pesado. Cuando el operador respondió, su voz salió precipitada. Necesito policías en la calle del Olmo 47. Un hombre me acaba de atacar, entró a la fuerza en la casa, y se llevó cosas.
Se llama Mateo Tejada. El operador hizo preguntas tranquilas. Elena respondió mecánicamente, con la mirada fija en el agujero en el suelo del dormitorio de Isa. La policía está en camino, le aseguró el operador. Permanezca en línea hasta que lleguen. Mientras esperaba, Elena no pudo resistirse a examinar las cintas que Mateo había dejado caer con las prisas. Las recogió con cuidado, leyendo cada etiqueta: Habitación de la princesa, volumen 23, Inc. Habitación de la princesa, volumen 89, Inc. Habitación de la princesa, volumen 256, Inc. Se le revolvió el estómago. ¿Cuántas había? Miró dentro del compartimento oculto y vio filas de cajas, cada una con docenas de cintas y discos, cientos en total, todas etiquetadas con el mismo título críptico. Las sirenas aullaban a lo lejos, cada vez más fuertes. Por la ventana, vio llegar dos patrullas, con luces rojas y azules destellando contra el cielo que se oscurecía. ¿Señora? Un agente uniformado apareció en la puerta con la mano apoyada en su arma. ¿Es usted Elena Roldán? Sí. Se puso de pie con las piernas temblorosas. El hombre que me atacó se fue hace unos 10 minutos. Estaba borracho o drogado. Se llevó algunas de estas. Señaló las cintas. Entraron más agentes y aseguraron la casa. El agente al mando, un detective de paisano, se presentó como el inspector Morales. Era mayor, de unos 50 y tantos años, con una mirada bondadosa que había visto demasiado. Elena le contó todo: el hallazgo de Mateo en la oficina, el asalto, la caída del armario y la revelación de las cintas ocultas. Morales escuchó atentamente, tomando notas. «¿Dijiste que su nombre es Mateo Tejada?», preguntó Morales. «Sí, es el mejor amigo de mi exmarido. Se conocen desde la prepa». Hizo una pausa. «Debería llamar a Carlos. Necesita saber qué pasó». Morales asintió. «Buena idea. También queremos hablar con él». Elena marcó el número de Carlos, mientras el detective estaba cerca. El teléfono sonó varias veces antes de que Carlos contestara. Su voz sonaba irritada. «¿Por qué me sigues llamando, Carlos? ¿Dónde estás? Te dije que estoy con Mateo en terapia». «¿De qué se trata esto?». Elena sintió que se le encogía el corazón. «Otra mentira. Carlos». Aquí ahora, silencio en el otro extremo. «Quieren hablar contigo», continuó Elena, tendiéndole el teléfono a Morales. «Él quiere hablar contigo». Morales contestó el teléfono. «Señor Roldán, le habla el inspector Morales. Necesitamos que venga a su domicilio inmediatamente». La comunicación se cortó. Morales frunció el ceño y devolvió el teléfono. «Dijo que estaba en su grupo de terapia», dijo Elena. «Con la señora Jiménez». «Pero eso no puede ser cierto si Mateo estuvo aquí». Morales se dirigió a uno de sus oficiales. «Consigue la dirección del centro de terapia y los datos de contacto de la señora Jiménez. Envía una unidad a revisarlo». Mientras los agentes hacían las llamadas, Morales examinaba las cintas. Su expresión se tornó más seria al leer las etiquetas. Todas dicen «Habitación de la princesa». ¿Qué significa eso? No lo sé, admitió Elena. Lo escuché hoy en una vieja grabación de mi hija. Desapareció hace 9 años. Estas cintas estaban escondidas bajo el suelo. Los ojos de Morales se agudizaron. Su hija ha desaparecido. ¿Cómo se llamaba? Isabel. ¿Isa? Tenía 5 años cuando desapareció de su cama. La voz de Elena se quebró. La policía nunca encontró ninguna pista. El detective intercambió miradas con sus oficiales. Señora, creo que deberíamos ver qué hay en estas cintas. Se trasladaron a la sala.
A Elena le temblaban las manos al encender el televisor e insertar un disco en el reproductor de Carlos. La pantalla se encendió. Al principio parecía inocente, Carlos e Isa, de 5 años, en la sala, jugando con bloques. La risa de Isa llenaba la habitación, ese mismo sonido alegre de la grabadora. Eso es de antes de que desapareciera, susurró Elena. Quizá unos meses. En la pantalla, Carlos sonrió a la cámara. Isa, ¿quieres jugar? Ve a la habitación de la princesa y sorpréndeme. Está bien, papá. Isa se levantó de un salto y salió corriendo de la cámara. Sus pasos resonaron escaleras abajo. Carlos miró directamente a la cámara y empezó a contar, 1, 2, 3, alargando cada número durante varios segundos. Va al sótano, dijo Elena, confundida. Pero nunca lo llamamos la habitación de la princesa. Carlos llegó a los 10 y se puso de pie. La cámara lo siguió mientras caminaba hacia la puerta del sótano y descendía. El vídeo se cortó abruptamente. Cuando se reanudó, estaban en una habitación diferente, paredes rosas, peluches, una cama infantil con sábanas de princesa. Elena nunca la había visto. Isa estaba sentada en la cama con un diminuto bikini, demasiado adulto para una niña de 5 años. Parecía incómoda, insegura. Ahora posa para papá, se escuchó la voz de Carlos desde detrás de la cámara. Lo que siguió le heló la sangre a Elena. Carlos entró en escena y se sentó junto a Isa. Sus manos se movieron para tocarla como ningún padre debería tocar a su hija. El rostro de Isa reflejaba confusión e incomodidad. ¡Para! Gritó Elena. ¡Apágalo! Morales pausó el vídeo inmediatamente. Elena se desplomó en el sofá, sollozando, su mundo entero se hizo añicos en segundos. El hombre al que había amado, confiado, con quien había compartido una vida, era un monstruo. Nunca lo supe, jadeó entre sollozos. Nunca vi esa habitación. ¡Ay, Dios mío, mi bebé! Morales se sentó a su lado, su voz suave pero urgente. Señora Roldán, necesito que piense. ¿Podría su hija seguir en esta casa? ¿En el sótano? Elena levantó la cabeza de golpe. No se le había ocurrido. El sótano, siempre está cerrado. Carlos tiene la única llave. Dijo que era por seguridad, para guardar sus herramientas. Un oficial se acercó. Inspector, hablé con la señora Jiménez. Carlos Roldán no ha asistido a terapia en 3 semanas. No está esta noche. Morales se puso de pie. Esa es una causa probable. Vamos a entrar en ese sótano. Se volvió hacia sus oficiales. Saquen las herramientas del coche. Vamos por esa puerta. Sí, dijo Elena con firmeza, secándose las lágrimas. Hazlo, si hay alguna posibilidad de que, no pudo terminar la frase. 9 años. Los agentes regresaron con un ariete y palancas. Se dirigieron hacia la puerta del sótano, una sólida barrera de roble que siempre parecía excesiva para una puerta interior. Retroceda, señora, ordenó Morales. Elena se pegó a la pared del fondo, con el corazón latiéndole con fuerza. Después de todos estos años, de no saber, de duelo, de aceptar poco a poco que Isa se había ido para siempre, ¿podría haber estado la respuesta bajo sus pies todo este tiempo? El primer golpe del ariete sacudió toda la pared, la puerta se mantuvo firme. Carlos la había reforzado, más fuerte de lo necesario. Otra pieza del horrible rompecabezas encajaba en su lugar. Otra vez, ordenó Morales. El segundo impacto agrietó el marco, el tercero hizo volar astillas. Al cuarto golpe, la puerta cedió con un tremendo estruendo. Apareció una escalera que descendía a la oscuridad. Un agente encontró el interruptor de la luz y lo encendió. Las bombillas fluorescentes cobraron vida,
iluminando un espacio sorprendentemente organizado. Morales los guió hacia abajo, con el arma desenfundada, seguido por 3 oficiales. Elena esperó en lo alto de las escaleras hasta que Morales llamó. ¿Listo? Puedes bajar. El sótano lucía exactamente como Elena lo recordaba. El banco de trabajo de Carlos estaba contra una pared, con las herramientas colgadas en filas ordenadas. Los estantes contenían cajas etiquetadas con tornillos, clavos y herramientas. Una lavadora y una secadora ocupaban un rincón, todo en perfecto orden. Mi marido es muy organizado, dijo Elena con un ligero eco en la voz. A veces trabaja aquí, construyendo cosas. No está del todo abandonado. Morales asintió pero permaneció escéptico. Revisa todo. Debe haber una entrada oculta en alguna parte. Los agentes se dispersaron, examinando cada pared y rincón. Golpeaban las superficies, buscando sonidos huecos. Revisaban si había pintura fresca que pudiera ocultar la nueva construcción, materiales diferentes que no encajaban, marcas inusuales en el suelo de hormigón. Arriba, Elena oía a otros agentes revisando los vídeos en busca de pistas. De vez en cuando, alguien maldecía o emitía un sonido de disgusto, no quería saber qué veían. El dependiente de la ferretería mencionó materiales para remodelar, le dijo Elena a Morales. Carlos compró materiales para un proyecto. ¿Tienes los planos originales de la casa?, preguntó Morales. No los he visto en años. Carlos sabría dónde están. Su voz se fue apagando, Carlos no iba a ayudarlos. La búsqueda continuó metódicamente. Los agentes apartaron cajas, movieron muebles y revisaron detrás del calentador de agua. Pasaron 20 minutos sin éxito. Elena se encontró a gatas, mirando debajo del banco de trabajo. Si Carlos había escondido algo, lo había hecho bien. Se movió para revisar debajo de la lavadora, inclinando la cabeza para ver por el estrecho hueco. Algo captó la luz, un borde delgado que brillaba de forma diferente al del piso de concreto. Inspector, llamó. Hay algo aquí abajo. Morales y 2 agentes se apresuraron a acercarse. Juntos, agarraron la lavadora y la separaron de la pared. La secadora los siguió, raspando ruidosamente el suelo. Un disco yacía donde había estado la lavadora, cubierto de polvo. Morales lo recogió con cuidado. La etiqueta decía: Sala volumen 331. Miren la pared, dijo un oficial. Donde las máquinas la habían ocultado, la pared mostraba una sutil irregularidad. Una sección de yeso no encajaba del todo. La junta estaba hábilmente disimulada, pero ahora sabían dónde buscar. Morales pasó los dedos por el borde y encontró un pestillo oculto. El panel falso había sido elaborado con maestría, casi invisible una vez cerrado. Atrás, ordenó. El pestillo estaba cerrado. Morales intentó forzarlo, pero se mantuvo firme. Un oficial le entregó una palanca. Metal rozó contra metal. Entonces, el pestillo cedió con un chasquido. El panel se abrió. Tras él, un estrecho pasaje se perdía en la oscuridad. Unas luces rosas de colores recorrían el techo, estaban desconectadas, pero claramente destinadas a iluminar el camino. El olor los golpeó de inmediato, moho, metal y algo más. Habitabilidad humana en un espacio reducido. Morales encontró donde se enchufaban las luces y las conectó. Un resplandor rosado llenó el pasaje, revelando paredes revestidas con material insonorizante. El pasillo apenas tenía espacio para una persona. «Dios mío», murmuró un oficial. Avanzaron en fila india, con Morales a la cabeza. El pasillo se extendía unos 6 metros antes de terminar en otra puerta. Esta estaba pintada de rosa, con pegatinas de princesas. Morales probó el picaporte, estaba cerrado. Llamó con firmeza. «¿Policía?»
Abran la puerta. Silencio. Apretó la oreja contra la madera y negó con la cabeza, la insonorización impedía oír lo que pasaba dentro. Levantó el puño para volver a llamar cuando la cerradura hizo clic. La puerta se abrió unos centímetros y una voz joven gritó alegremente. «Papá, llegas temprano». La puerta se abrió de par en par, revelando a una adolescente con un camisón rosa, su cabello rubio largo y enredado. Su sonrisa se congeló al ver a Morales y a los oficiales. Un grito agudo y aterrorizado escapó de su garganta. Se tambaleó hacia atrás, cubriéndose la cara con las manos. «No, no, no eres real». Papá dijo que todos están muertos. Elena se abrió paso entre los agentes. Incluso después de 9 años, incluso con los cambios de niña a adolescente, reconoció a su hija al instante. «Isa». Ella corrió hacia adelante, con lágrimas corriendo. «Cariño, soy mamá». «Soy yo». La muchacha se apoyó contra la pared del fondo, sacudiendo la cabeza violentamente. «No, mi mamá murió». «Todos murieron». Papá dijo que el mundo se acabó y que solo quedamos nosotros. Elena cayó de rodillas y extendió los brazos. «No, cariño». «No es cierto. Te he estado buscando todo este tiempo. No sabía que estabas aquí». «Isa», gritó. «Papá, ayúdame». «¿Dónde estás? Por favor». Elena suplicó. «Mírame. Mírame de verdad». Morales les indicó discretamente a sus oficiales que se alejaran, dándoles espacio a madre e hija. Sacó un bolígrafo y se lo entregó a Elena. Elena comprendió de inmediato, tomó el bolígrafo y comenzó a dibujar en su mano una sencilla mariposa con una carita sonriente, el mismo diseño que había dibujado innumerables veces cuando Isa era pequeña. «¿Recuerdas esto?», dijo en voz baja. «Solías pedirme que lo dibujara cada vez que se lavaba el viejo. Lo llamabas tu mariposa feliz». Los ojos de Isa se fijaron en el dibujo, su respiración se hizo más lenta. Lo reconoció lentamente, como el sol abriéndose paso entre las nubes. «Mami». La palabra salió entrecortada, insegura. «Pero papá dijo», sé lo que dijo, cariño. «Pero mintió». «Estoy aquí. Soy real». Elena abrió los brazos de nuevo. Esta vez, Isa se abalanzó sobre ellos. Se abrazaron, ambas sollozando. Elena aspiró el aroma de su hija, sintió su calor sólido, viva, después de todos estos años. Morales y su equipo entraron con cuidado en la habitación. El espacio era pequeño, quizá de 3 por 4 metros, con paredes rosas, adornos de princesas por todas partes, un solo colchón en el suelo con sábanas de Disney. Había juguetes esparcidos, algunos apropiados para la edad de una adolescente, otros claramente de cuando era más pequeña. Un pequeño televisor estaba en un rincón con una videograbadora y reproductores de discos, un trípode cerca, con el soporte de la cámara vacío, equipo de iluminación profesional, libros para colorear y crayones. Un estrecho cajón empotrado en la pared probablemente servía para entregar comida. En el armario, los agentes encontraron objetos que les hicieron intercambiar miradas siniestras, juguetes para adultos, lencería de tallas infantiles, equipos de vídeo, herramientas cuyo propósito era demasiado claro. «Necesitamos atención médica», dijo Morales en voz baja por la radio, y confirmó que todas las unidades buscaban a Carlos Roldán y Mateo Tejada. Roldán era ahora el principal sospechoso del secuestro y abuso infantil. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos. Se acercaron a Isa con delicadeza, explicándole que necesitaban revisar su salud. Ella se aferró a Elena, pero permitió el examen. Afuera, en la ambulancia, lejos de la prisión rosa, Isa estaba sentada entre Elena y una paramédica. Parecía aturdida, abrumada por la repentina expansión de su mundo. «Pensé que todos estaban muertos», repetía.
Papá dijo que había una guerra, bombas nucleares. Dijo que éramos los únicos que quedábamos. Miró a Elena con ojos demasiado viejos para sus 14 años. Dijo que necesitaba tener un bebé para salvar a la humanidad, pero nunca me quedé embarazada. Me sentí tan mal, como si estuviera fracasando. A Elena se le revolvió el estómago, pero se esforzó por mantener la voz serena. Cariño, ya te vino la regla. Sí, hace 2 años. Papá estaba tan feliz. Dijo, ahora sí que podemos empezar nuestro nuevo mundo. La paramédica tomó notas con un rostro cautelosamente neutral. Isa, ¿sientes algún dolor, picazón o molestia en alguna parte? No. Isa parecía desconcertada por la pregunta. ¿Por qué están todos tan asustados?, preguntó. Papá mintió, lo sé, pero siempre me quiso. Dijo que lo que hicimos fue hermoso, que yo estaba destinada a él. Elena contuvo un sollozo. 9 años de manipulación, abuso y engaños disfrazados de amor. Su pequeña no tenía ni idea de lo mal que estaba todo. Tomó las manos de Isa con suavidad. Cariño, lo que hizo tu padre no estuvo bien. Los adultos no deberían hacer esas cosas con los niños. Ese tipo de intimidad es solo para adultos que se eligen mutuamente, como los esposos. Pero yo amo a papá, protestó Isa, con la confusión reflejada en su voz. Sé que sí, pero hay diferentes tipos de amor. El amor entre padres e hijos se supone que es protector y seguro. Lo que hizo no fue amor, cariño. Estuvo mal. Isa guardó silencio, procesando la nueva información. La paramédica terminó su examen inicial. Parece estable, le dijo a Elena en voz baja, pero necesitará un examen completo en el hospital, dadas las circunstancias. Elena asintió, comprendía. Necesitaban revisar si estaba embarazada, si tenía alguna enfermedad, si tenía algún daño físico, el horror completo de lo que había sufrido su hija. Morales se acercó a la ambulancia. Necesitamos llevarlos a ambos a la estación para tomarles declaración. El equipo médico dice que no es una emergencia, así que podemos hacerlo primero, si están dispuestos. Elena miró a Isa, que parecía absorta en sus pensamientos. Sí, hagámoslo. Mientras se preparaban para irse, Elena se dio cuenta de la lógica retorcida del plan de Carlos, las discusiones, la insistencia en el divorcio. Él quería libertad para vivir su enfermiza fantasía sin interferencias. Mantuvo a su hija prisionera mientras Elena dormía arriba, trabajaba sus turnos, vivía su vida creyendo que Isa se había ido. Las luces rosas de Navidad aún brillaban en el sótano cuando se fueron, marcando el camino hacia una pesadilla que había durado 3285 días, 9 años de la vida de una niña robada, retorcida, corrompida. Afuera, Morales abrió la puerta trasera de la patrulla. Señora Roldán, Isabel, por favor, suba. Necesitamos llevarla a la comisaría. Elena ayudó a Isa a subir al asiento trasero, siguiéndola de cerca. La niña se apretó contra su madre, todavía desconcertada por el repentino cambio en su vida. El equipo médico les había dado el visto bueno para el traslado, aunque Isa necesitaría exámenes completos más tarde. El agente Ruiz se sentó al volante, ajustando la radio. Se oyó una estática antes de que se oyeran voces claras. Unidad 12, hemos detenido a Carlos Roldán y Mateo Tejada en Avenida del Río 3542. 6 sospechosos más bajo custodia, solicitando camioneta de transporte. Morales se inclinó hacia adelante. Son ellos, Ruiz. ¿Dónde está la ubicación? La Avenida del Río está en nuestra ruta hacia la estación, señor, a unos 5 minutos de aquí. Haz una parada rápida. Quiero ver la escena. Mientras conducían por las tranquilas calles de Oviedo, Elena abrazó a Isa con fuerza. La chica no había hablado mucho desde que salió del sótano, preguntando de vez en cuando dónde estaba su padre y cuándo volvería. Cada pregunta le rompía el corazón un poco más.
La radio continuó su parloteo: les aviso, se encontraron pruebas de explotación infantil en el lugar de los hechos. Se solicita a la CSU. Elena le tapó los oídos a Isa, aunque la niña parecía absorta en sus pensamientos. La realidad de lo que Carlos había hecho, lo que había hecho pasar a su hija, la ponía enferma. Doblaron hacia la Avenida del Río, una calle residencial arbolada con modestas casas de 2 pisos. Coches de policía bloqueaban la calle, con las luces encendidas. Un grupo de vecinos se había reunido en la acera, estirando el cuello para ver qué sucedía. «Quédense en el auto», les indicó Morales mientras estacionaban. Solo tardó un momento. Por la ventana, Elena lo vio todo: 8 hombres esposados estaban cerca de una camioneta policial. Carlos estaba entre ellos, cabizbajo y con los hombros hundidos. Mateo estaba a su lado, tambaleándose ligeramente, visiblemente aún ebrio. Los otros 6 hombres tenían entre 30 y 60 años. Algunos parecían desafiantes, otros aterrorizados. Todos vestían la ropa cómoda de una reunión informal. Los agentes entraban y salían de la casa con bolsas de pruebas. Elena oía fragmentos de conversación a través de la ventana rota: los encontré viendo uno de los vídeos cuando entramos en la habitación princesa, volumen 9. ¿62? Parece reciente. Dicen que forman parte de algo llamado Comunidad Santuario Familiar. Las reuniones se rotan entre casas, compartiendo su material. A Elena se le subió la bilis a la garganta. Un club, habían formado un club para compartir vídeos de sus propios hijos. ¿Cuántas víctimas más había? Carlos levantó la vista de repente y sus ojos se encontraron con los de Elena a través de la ventanilla del coche. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Luego, sus labios se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa. «Espera aquí», le dijo Elena a Isa con la voz temblorosa de rabia. Empujó la puerta del coche y se dirigió hacia su exmarido. Los agentes se acercaron para interceptarlo, pero fue demasiado rápida. Su mano impactó en la mejilla de Carlos, una bofetada que resonó en las casas cercanas. «Eres un monstruo», gritó. «No eres un ser humano». Carlos apenas se inmutó. Su voz era tranquila, casi conversacional. «Fue una relación consentida. Isa siempre me amó. Ella quería». «Cae». Un agente agarró a Carlos del brazo. Ni una palabra más. Otro agente apartó a Elena con suavidad pero firmeza. «Señora, por favor. Esto no servirá de nada». Entre lágrimas de rabia, Elena vio a Mateo observándola. Frunció los labios en un gesto obsceno de beso y luego los recorrió con la lengua lentamente. Era el mismo hombre que la había atacado horas atrás, que ansiaba esos vídeos con tanta desesperación. «Llévenla de vuelta al coche», ordenó Morales. «Estos hombres no valen la pena». El agente guió a Elena de vuelta a la patrulla, donde Isa la esperaba con la cara pegada a la ventanilla. «¿A dónde te metiste, mami? ¿Por qué le pegaste a papi?» Elena se recostó en el asiento, atrayendo a su hija hacia sí. «Lo siento, cariño. No debí haber hecho eso». Afuera, los agentes subieron a los 8 hombres a vehículos separados. La camioneta de transporte arrancó primero, seguida de 2 patrullas. Carlos no miró atrás. Los técnicos de la escena del crimen continuaron su trabajo. A través de la ventana, Elena los vio sacar caja tras caja de pruebas, cintas VHS, VCD, DVD, cada una representando al hijo de alguien, la pesadilla de alguien. Incluso se llevaron el televisor y los reproductores de vídeo, cualquier cosa que pudiera contener pruebas. Colocaron cinta amarilla de escena del crimen alrededor de la propiedad. Los vecinos murmuraban entre sí, sin duda compartiendo teorías sobre lo que había sucedido en la casa de aspecto común de su tranquila calle. Morales regresó al coche con el rostro sombrío. «Vamos a la comisaría».
Hay mucho que procesar, pero a ambos les fue bien esta noche. Al alejarse del lugar, Elena echó un último vistazo a la casa donde el mal se había ocultado a plena vista. ¿Cuántas casas así existían? ¿Cuántos niños estaban atrapados tras puertas comunes? Isa bostezó, agotada por lo sucedido esa noche. ¿Cuándo puedo irme a casa? Elena acarició el cabello de su hija, ahora largo y enredado tras años sin el cuidado adecuado. Pronto, cariño. Te llevaremos a casa sana y salva. Las luces de la comisaría aparecieron al frente, un faro en la oscuridad. Detrás de ellos, Carlos y sus cómplices estaban siendo procesados, sus crímenes finalmente expuestos. Pero para Elena e Isa, el verdadero viaje apenas comenzaba. El largo camino hacia la sanación de heridas más profundas de lo que nadie podía imaginar. Morales le habló en voz baja a Ruiz mientras conducían: asegúrate de que Servicios Familiares tenga a alguien listo. Esta noche va a ser larga. La comisaría bullía de actividad al entrar. A través de una ventana que daba a la zona de fichajes, Elena vislumbró a los 8 hombres que estaban siendo procesados, huellas dactilares, fotografías y pertenencias personales catalogadas. Carlos permanecía con la espalda erguida y la expresión inexpresiva, como si fuera una noche cualquiera. Una mujer con traje gris se les acercó. Soy Sara Martínez, del Servicio de Protección Infantil. Me quedaré con Isabel mientras prestan declaración. Isa apretó la mano de Elena con más fuerza. Quiero quedarme con mi mamá. Lo sé, cariño, dijo Sara con dulzura. Pero necesitamos hablar con ustedes dos por separado, solo un ratito. Tu mamá estará aquí abajo. Elena se arrodilló y abrazó a su hija. No pasa nada. Esta gente quiere ayudarnos. Nos vemos pronto. Morales condujo a Elena a una pequeña sala de entrevistas. Las paredes eran beige, los muebles sencillos pero limpios. Una cámara de vídeo en un rincón lo grabó todo. Tómate tu tiempo, dijo Morales, sentándose frente a ella. Cuéntamelo todo desde el principio. Elena habló durante casi una hora: su matrimonio, el nacimiento de Isa, la noche en que desapareció, los años de búsqueda, el dolor, la lenta disolución de su relación, el divorcio, el hallazgo de la grabadora, las revelaciones de la noche. Morales tomó notas, le hizo preguntas aclaratorias, pero sobre todo la dejó hablar. Cuando terminó, Elena se sintió agotada. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué le hizo Carlos a nuestra hija?, preguntó. El rostro de Morales reflejaba compasión. Les advierto, lo que van a escuchar es inquietante, pero tienen derecho a saberlo. Se puso de pie. Sígueme. Caminaron por un pasillo hasta otra habitación con un gran ventanal que daba a una sala de interrogatorios. Carlos estaba sentado a una mesa metálica, esposado frente a él. 2 detectives se sentaron frente a él. El cristal es de una sola dirección, explicó Morales. No nos ve. Lleva 20 minutos hablando. A través de los altavoces, la voz de Carlos llenó la sala de observación. Hablaba con calma, casi con orgullo, como si describiera un negocio exitoso. La llevé esa noche, dijo Carlos. El 15 de octubre de 1991. Elena estaba en su turno de noche. Bajé a Isa a la habitación de la princesa que había terminado de construir. Estaba durmiendo, ni siquiera se despertó. Abrí la ventana y lo hice parecer un secuestro. Todos se lo creyeron. De hecho, sonrió. Vivió allí 9 años. Le dije que el mundo había terminado, una guerra nuclear. Éramos las 2 últimas personas vivas. Se lo creyó todo. A Elena le flaquearon las rodillas. Morales la acompañó hasta una silla. ¿Por qué?, preguntó el detective. ¿Por qué hiciste esto? Carlos se encogió de hombros. Era mía, mi creación. ¿Por qué no iba a quedármela?
Le di todo lo que necesitaba, comida, juguetes, atención. Y cuando tuvo la edad suficiente, hizo una pausa. Estábamos reconstruyendo la humanidad. Eso fue lo que le dije. Necesitaba tener a mi bebé para salvar la especie. ¿Cómo es que no vimos la habitación?, preguntó el otro detective. Hiciste un recorrido estándar, dijo Carlos con desdén. No una búsqueda exhaustiva. Había abarrotado el sótano de herramientas y equipo. Echaste un vistazo y seguiste adelante. La pared falsa que construí 2 años antes durante una reforma. Incluso solicité permisos falsos, te enseñé planos falsos. La habitación estaba insonorizada, sin ventilación hacia la casa principal, completamente indetectable. Elena le susurró a Morales, siempre tuvo un don para la carpintería, era tan preciso, tan organizado. Yo trabajaba de noche, nunca lo sospeché. Se le quebró la voz. Si Mateo no hubiera sido tan imprudente esta noche, quizá nunca la hubiéramos encontrado. Morales asintió con tristeza. Volvamos. Ya has oído suficiente. En la sala de entrevistas, Elena se sentó pesadamente. ¿Y Mateo? ¿Por qué entró? Mateo Tejada ha sido muy honesto, dijo Morales. Cuando allanamos la casa, estaba despotricando sobre Carlos. Al parecer, ha habido rivalidad entre ellos durante años. Consultó sus notas. En su grupo de enfermos, Carlos era la estrella. Hacía la mayor cantidad de vídeos y tenía la víctima más obediente. Los demás se turnaban para compartir su material, pero los vídeos de Carlos siempre se pedían como extra. Estaba orgulloso de ese estatus. Elena se sintió enferma, su hija reducida a un entretenimiento para monstruos. De hecho, continuó Morales, Mateo sintió deseos por Isa, pero no pudo encontrar dónde la guardaba Carlos, así que decidió robar la colección de vídeos. Entró por la puerta trasera esta noche, no esperaba que estuvieras allí. Me atacó. Elena dijo en voz baja, intenté. Lo sabemos, interrumpió Morales. Él también lo confesó. Dijo que le recordabas a Isa. La voz de Morales era suave. Señora Roldán, su hija va a necesitar terapia intensiva. Puede que parezca estar bien a simple vista, pero 9 años de manipulación y abuso psicológico le dejarán un trauma profundo. Lo sé, dijo Elena, pero está viva. Tenemos una oportunidad. Morales se puso de pie. Vamos a reunirte con tu hija. Encontraron a Isa en el pasillo con Sara Martínez. La niña se levantó de un salto al ver a Elena. Mami. Se abrazaron, ambas llorando. Elena aspiró el aroma de su hija, todavía asombrada de que estuviera real, viva, allí. Un oficial la acompañará al hospital pronto, dijo Sara. Para el examen que acordamos. Se trasladaron a una sala de espera tranquila. Isa se acurrucó contra Elena en un sofá desgastado. Durante un rato, ninguna habló. El peso de todo lo sucedido, todo lo que debía suceder, las oprimió. Entonces Isa rompió a llorar, no las lágrimas confusas de antes, sino sollozos profundos y desgarradores. El oficial me lo contó todo, y creo que tenía razón. Papá me mintió, jadeó. Sobre todo. El mundo no se acabó. No estuviste muerta todos esos años. Miró a Elena con ojos desolados. ¿Por qué me hizo eso? Elena la abrazó con más fuerza. No sé, cariño. A veces la gente en la que confiamos hace cosas terribles. No fue tu culpa. Nada de esto fue tu culpa. Pero lo amaba, susurró Isa. Incluso cuando él. Creí que estaba ayudando a salvar el mundo. Me siento tan estúpida. No eres tonta, dijo Elena. Eras una niña que creía lo que le decía alguien que debería haberte protegido. Acarició el pelo de su hija.
Saldremos de esto juntas. No será fácil, pero ambas somos fuertes, más fuertes de lo que creemos. Se sentaron en la sala de espera mientras la estación se calmaba a su alrededor. En algún lugar, Carlos y sus asociados estaban siendo procesados en el sistema que, con suerte, los mantendría alejados para siempre. Pero para Elena e Isa, la atención se había desplazado del pasado al futuro. Necesitaremos un nuevo hogar, dijo Elena en voz baja. Un lugar fresco. Irás a la escuela, harás amigos, tendrás una vida de verdad. Isa asintió contra su hombro. ¿Me odiará la gente? ¿Será doloroso seguir adelante? No, dijo Elena con dulzura. El tiempo ayuda. Hablar ayuda. El amor ayuda. El dolor se aliviará y crearás nuevos recuerdos para suavizar los viejos. Y en cuanto a la gente, no todos necesitan saber lo que pasó. Tú eliges quién es digno de tu confianza y con quién compartes tu historia. Un oficial apareció en la puerta. Señora, la escolta al hospital está lista. Permanecieron juntas, de la mano. Mientras cruzaban la comisaría, Elena pensó en el largo camino que les aguardaba, exámenes médicos, sesiones de terapia, procedimientos legales, aprender a confiar de nuevo, a vivir sin miedo, enseñarle a Isa sobre el mundo que le habían negado. Pero lo afrontarían juntas. El amor verdadero, protector y cariñoso, iluminaría su camino. La oscuridad que Carlos había creado no pudo extinguirla. Al final, esa fue la lección: el mal puede esconderse tras rostros familiares en casas comunes, con la máscara del amor, pero el amor verdadero perdura. Busca a través de 9 años de oscuridad. Derriba falsos muros. Se niega a perder la esperanza. Al llegar a la puerta de la estación, Isa le apretó la mano a Elena. Tengo miedo, mamá. Yo también, admitió Elena. Pero ahora estamos juntas, y juntas podemos afrontar cualquier cosa. Caminaron hacia la noche, hacia el auto que los esperaba, hacia la curación, hacia un futuro que construirían día a día.